me gustaría partir de una puesta a punto de qué disponemos y cómo podemos afrontar desde lo personal y desde lo profesional. Ahí está. Bueno, quería empezar hablando de lo que es la personalidad, que es una relación dinámica gen-entorno, o sea, lo que el individuo trae genéticamente, más lo que ha ido, digamos, experimentando en el medio ambiente en que le toca vivir, en sus relaciones, y que van a determinar cómo se expresa esa, digamos, disposición genética. Y sobre todo, cómo se altera esta disposición genética en este momento en que se ha alterado el entorno de una manera tan significativa. Perdón. ¿En qué, digamos, afecta o cuáles son las cosas importantes de esta alteración del entorno? Bueno, nosotros vemos que hay un mayor nivel de incertidumbre respecto del trabajo, los recursos disponibles, de los tiempos, y nosotros tenemos dentro de nuestro accionar necesidad de una determinada certidumbre, porque una de las cosas que nos cuesta más tolerar es justamente el no saber hacia dónde vamos o cómo podemos hacer. Y de repente se nos movió el piso debajo de los pies respecto de nuestra realidad cotidiana. El aislamiento también es un factor importante, sobre todo mayor aún en aquellos casos en que los ámbitos son reducidos. Pero el aislamiento tiene que ver no solo con el aspecto físico, sino con el aspecto social al que estábamos acostumbrados en nuestra vida habitual. No, digamos, el ámbito social en el que nos movemos, podemos considerar a cada una de las otras personas como espejos que nos devuelven una imagen de nosotros mismos, que nos permite ir ajustando aspectos de nuestra personalidad, y que en este momento no están disponibles, o bien están disponibles de un modo virtual, que es un modo distinto y que, digamos, carece de los elementos de la metacomunicación que tienen que ver con todo lo gestual, con lo actitudinal, a los que estamos acostumbrados, y bueno, es una alteración también en nuestra percepción. También el hecho de que nosotros los médicos nos veamos tan o más afectados que el resto de la población, hace que nuestro rol dominante o nuestro rol seguro se vea tambaleante, ¿no? O sea, corremos tanto riesgo como los demás o más, y esto puede hacer que del rol de médicos pasemos en un instante o en un momento a el rol de pacientes. Hemos perdido el encuadre. ¿A qué se refiere el encuadre? A todo esto que venimos hablando, a nuestras rutinas, a nuestras relaciones, aquello que nos devuelve que somos quienes somos y que nos permite ir reafirmándonos cada día. De golpe todo esto ha variado y a todos nos produce una gran preocupación por la salud, tanto a los médicos como a la población. Y sentimos algo que es bueno, que es miedo. El miedo es una función evolutiva, o sea, es algo normal, nos permite detectar señales tempranas de peligro o amenaza a través de la cognitivo, en los, digamos, casos en que podemos hacerlo porque estamos educados para hacerlo, o bien a través de síntomas físicos, esto lo sabemos bien a través de los pacientes, también nosotros somatizamos, pero hay muchas cosas de lo psicológico que se expresan a través del cuerpo. Y sabemos que todos estos síntomas nos permiten reaccionar ante lo que percibimos como una amenaza. Y acá quiero
aclarar que lo que cada uno percibe como amenaza tiene que ver con su personalidad, con sus series complementarias, o sea, cómo se ha ido formando, y que no es amenaza para mí lo que es amenaza para el otro y viceversa. Por eso cada cual lo expresa a su manera y todas las situaciones son válidas, o sea, el paciente que siente miedo o la persona que siente miedo ante lo que está pasando, lo siente a su manera y es válido como lo expresa. A ver, estoy tratando de... Ahí está. Bueno, ¿con qué contamos nosotros para hacer frente a todas las situaciones de amenaza? Ahí está. Contamos con lo que hemos ido formando a lo largo de toda nuestra vida, que son los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son, digamos, inconscientes totalmente. No, los hemos ido adquiriendo ya sea por imitación o por formación ante la realidad que nos toca vivir. Nos permiten hacer frente a la realidad para evitar que nos produzca dolor, o sea, para evitar el desgaste, ¿no? Y el dolor, y poder seguir sintiendo que yo soy yo, que mi imagen o mi autoimagen se sostiene. El individuo con estos mecanismos de defensa consigue vencer, evitar, circundar, escapar, ignorar o sentir angustia, frustraciones o amenazas de un modo más económico para él y con menos gasto de energía. Esto es normal. El problema surge cuando algún mecanismo de defensa se hace estereotipado. Entonces, lo que podemos decir es que estos mecanismos protegen a la mente de la ansiedad o bien hacen que el individuo se refugie en estos mecanismos ante una situación de crisis para poder seguir funcionando normalmente. Se van adquiriendo y van variando durante toda la vida, y lo que me parece importante que todos sepamos es que todos tenemos todos los mecanismos de defensa en alguna medida, digamos, cada uno, y esto es lo que va a constituir, digamos, la combinación de ellos o la predominancia de alguno de estos mecanismos constituye lo que es el rasgo de nuestra personalidad. Bien. No voy a hablar de todo lo que se ve acá, pero se los voy a dejar como para que ustedes puedan identificar estos distintos mecanismos y en la bibliografía que está en la diapositiva, si quieren pueden profundizar, pero profundizar suavemente. Yo entiendo que ninguno de acá va a seguir psicología o psiquiatría, pero me parece importante destacar cuáles son los mecanismos de defensa más utilizados por el médico, que son la disociación, que está aquí arriba, la formación reactiva, el desplazamiento y la racionalización. Estos son mecanismos aprendidos y de alto costo, ¿no? O sea, que nosotros hemos conocido, implementado y aprendimos a manejar casi, digamos, habitualmente, y que nos sirven para evitar jugarnos emocionalmente ante cada paciente, porque lo normal sería que la empatía, esto es sentir con el otro, si el paciente está triste, nos pongamos tristes, si el paciente llora, lloremos, pero eso no sería útil en nuestra profesión, entonces desarrollamos estos mecanismos, se nos son enseñados. La práctica, por ejemplo, de las residencias es un modo de ir adquiriendo el dominio de estos mecanismos de una manera imitativa, y poco, o sea, nosotros no hablamos en la formación sobre esto, pero nos va pasando. Aparte de los mecanismos de defensa, la personalidad, el yo, cuenta con lo que son las estrategias de afrontamiento, que sí son conscientes, ¿no? Y que se van aprendiendo para manejar demandas específicas.
o sea, aquellas que consideramos como estresores, y que utilizamos cuando evaluamos que las situaciones en las que estamos inmersos exceden nuestros recursos. Estas estrategias de afrontamiento son, digamos, las que nos sirven para llevar lo cotidiano de una mejor manera y que, como son aprendidas, podemos ir desarrollando y podemos ir enseñando. En esto se basa los grupos que tenemos los días miércoles, ¿no? Enseñarle al paciente a desarrollar estrategias de afrontamiento. Pueden estar estas estrategias centradas en resolver el problema o en la emoción. En resolver el problema, se fue, ahí está, tiene que ver con buscar solución de los conflictos, negociar, ceder. Si ustedes esto ahora lo dejan de aplicar al ámbito personal o de la atención del paciente y lo ponen en cuanto al accionar de la sociedad y sus, digamos, instituciones en este momento están buscando solucionar los conflictos a través, por ejemplo, de determinar que debemos estar en cuarentena. Clasificar o clarificar las metas a corto, mediano y largo plazo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con las distintas etapas que ha ido teniendo el aislamiento social y la reclusión en los hogares, de manera que sea realista y viable. ¿Qué quiere decir esto? En este momento en Buenos Aires ha sido la población la que determinó que, digamos, se pase a una cuarentena relativa, porque la gente empezó a salir de sus casas porque ya no podía aguantar más. Entonces, el Estado, el gobierno, habilitó esto porque sabía que no lo iba a poder contener. ¿Y por qué la gente lo hace? Porque la tensión emocional en la que se encuentra, en las condiciones que estaba viviendo estas primeras 5 o 6 semanas, ya le era inaguantable. Entonces prefiere afrontar el riesgo de una posible infección a el riesgo de la alteración psicológica. Otra de las estrategias centradas en el problema es la organización del tiempo. Sobre esto se trabajó mucho en las redes sociales, sobre qué podía hacer la persona en el diario vivir, y en la capacitación y orientación. Han salido la mayoría de las instituciones o de los profesionales preparados a ofrecer gratuitamente, digamos, tutoriales para cómo podemos afrontar el diario vivir. Después están las centradas en la emoción, que también brindamos en el grupo de pacientes, que tienen que ver con el buscar reconectarse con el sí mismo a través de la relajación, de técnicas de, digamos, orientales como el tai chi, como el yoga, como la visualización de imágenes positivas para poder relajarnos a través de la unión de la respiración a el hecho de poder imaginar algo bueno que me permita tranquilizarme o calmar la ansiedad. La visualización, que es parte de lo que venía diciendo, la autohipnosis, que esto es para personas más preparadas, pero que también lo enseñamos en los pacientes en el momento de dolor, cómo pueden manejarlo. Y sobre todo distraerse con actividades alternativas. Estas son estrategias de afrontamiento, tanto para los pacientes como para nosotros, como para cualquier grupo que necesite afrontar una situación dificultosa. Ahí está. Bueno, vamos a ir ahora a lo que el papel que ocupa el médico en la sociedad, y más cuanto más miedo tiene el paciente o más miedo tiene la sociedad, más exige que el médico se acerque al ideal de lo que él espera que sea. Y acá tampoco las vamos a leer una por una, se las dejo para que la vean, pero fíjense: abnegación, adaptabilidad, colaboración, carácter, decoro, destreza, humildad. O sea, la exigencia es máxima. El asunto es entender que el paciente nos está demandando esto
ver cuáles son aquellos aspectos que nosotros naturalmente podemos emplear de todo esto que se espera, y ofrecer lo que podemos, porque no somos más que seres humanos y no le podemos devolver al paciente una idea de ideal, sino que para poder trabajar con él tenemos que entender la demanda, pero ofrecer lo que tenemos. Y eso es lo que va a poder permitir un trabajo en conjunto. Saber lo que se espera de nosotros y entenderlo evita la bronca que genera que, digamos, vivirlo como una demanda y como una incomprensión de parte del paciente. Pero el paciente en su regresión ante lo que le pasa, espera y exige esto de nosotros. Solo si lo entendemos podemos manejarlo. Y si lo conocemos, ¿no? El mecanismo. ¿Qué pasa con el aislamiento prolongado? El aislamiento prolongado va a alterar el sistema nervioso, tanto en el eje HPA como en el sistema nervioso autónomo, y va a alterar el comportamiento. En parte esto se da por la menor exposición a la luz natural. Ustedes saben que la iluminación es uno de los tratamientos de la depresión, por ejemplo, porque hay más sedentarismo. Por más que nos digan que nos movamos adentro de la casa, es más difícil realizarlo, y porque además el ambiente está menos oxigenado. Nuestro cuerpo, en tanto biológico, siente todas estas cosas. También es importante saber que según la etapa de la vida en que se encuentre la persona que está aislada, va a ser diferente su tipo de reacción, y también según el estado previo psicológico y físico, va a responder en forma diferente. Pero lo que sabemos es que en todos hay mayor liberación de cortisol y de leptina, que están relacionados con el miedo que siente el paciente, con la incertidumbre, y cómo reacciona uno de los mecanismos de afrontamiento, que es comer o no comer para gratificarse, pero que hay un aumento de la leptina, que hay desregulación de los neuropéptidos a nivel del hipocampo y la amígdala, con desregulación de las emociones y su tramitación habitual, y reducción de la melatonina con alteraciones del sueño. Naturalmente, el ser encerrado pierde la noción del tiempo. Hay días que yo misma no sé qué fecha es, ni si es martes o si es viernes, y esto es parte del encierro, ¿no? Y también vamos alterando los ritmos en los cuales comemos, hacemos las actividades, y la gente tiende a acostarse más tarde, levantarse más temprano. Más tarde, perdón, hay que evitar el corrimiento de estos horarios porque afectan nuestro reloj biológico. En los animales aislados, y ustedes piensan en un zoológico, se ve más actividad locomotora y ansiedad, agresividad y miedo. El animal camina, va y viene de un lado al otro. Eso mientras está ansioso. Cuando se da por vencido, o sea, cuando se deprime, se tira en un lugar y queda allí. O sea que estos índices indirectos nos permiten saber en qué situación estamos nosotros mismos o está el otro con el que estamos relacionándonos. Sabemos que en este momento de esta pandemia tenemos la ventaja que no han tenido, a lo mejor en tan buen grado, las pandemias anteriores, que es la posibilidad de utilizar las redes sociales. Por ejemplo, el Zoom no existía en la pandemia del H1N1, en la ébola, pero también esto implica un riesgo, que es el de la infoxicación, o sea, de estar demasiado informados sin poder procesar, porque el procesar la información que recibimos lleva tiempo, lleva conversación, compartir con los otros, y esto no se está haciendo habitualmente. Y la cosa que es importante desde nosotros como grupo familiar o grupo social es que cualquier crisis va a ser mejor tolerada siempre que haya alguien que se haga cargo. Y bueno,
también en la familia debe ser importante el que ese rol pueda ser rotativo entre los adultos responsables para que no agobie al que, digamos, está a cargo. Y esto debe pensarse, planearse y poder realizarse. A ver. Quiero pasar. Ahí está. Bueno, en cuanto a las consecuencias físicas, cerebrales y conductuales del aislamiento, no me voy a ocupar de las físicas porque seguramente por el sesgo ustedes van a poder explicarlas mejor que yo. Pero voy a hablar de lo que pasa con lo, digamos, cognitivo-conductual. Hay aumento de la irritabilidad, aumento de la apatía, o sea, el de no tener ganas de hacer nada, y cuando hay demanda sobre por qué se está en apatía, responder con irritabilidad es una de las más frecuentes respuestas. Hay confusión mental, hay veces que la gente dice quisiera despertarme de esto como si fuera un sueño o una pesadilla, o sea, se pierde el límite un poco de lo real. Hay miedo, que es normal en la medida que no se estereotipe. El riesgo de depresión es grande, el insomnio se hace presente, por todo esto que relataba previamente, mayor riesgo de ansiedad, y vamos a hablar ahora en especial de esto, propensión a la agresividad, o sea, esto tal vez tiene que ver con la desdibujación de los roles, el desdibujamiento, perdón, de los roles, en el cual al no saber desde dónde me conecto con los demás, aparecen, digamos, aquellos aspectos más impulsivos, más primitivos, o desaparece el control frontal sobre estos aspectos. Mayor susceptibilidad al dolor, sabemos que las vías y los centros de dolor tienen que ver con los mismos centros del estado de ánimo, y esto lo sabemos en los pacientes, por ejemplo, con fibromialgia, es bien claro, pero resulta que ahora también se da en nosotros. Si tenemos cualquier malestar, tenemos temor de que esto aumente, y cómo va a ser resuelto en el ámbito en que nos toca vivir con la pandemia y con, digamos, el tratar de evitar los centros de salud, etc. Y lo que se ve muy aumentado es el riesgo de adicciones, ¿no? Al alcohol, el tabaco, la obesidad, el abuso tanto psíquico como físico como sexual, que constituye un gran riesgo para los infantes en este momento. Bueno, estas son las alteraciones que vemos en este momento en el individuo encerrado. A ver cómo paso la siguiente. Bueno, hay una particular situación que no es innata, que es adquirida, que tiene que ver con la sublimación, ¿no? En donde el impulso es canalizado hacia un destino más aceptable. Esto forma parte también de la educación, o sea, podemos encontrar fines no sexuales, no eróticos, y cuando me refiero a eróticos me refiero a lo vital, que son socialmente valorados, principalmente como la actividad artística, la investigación intelectual. A mí me dio que pensar cuando la semana pasada nos juntamos todos. Esto tenía que ver con, a través del Zoom, con recuperar nuestro rol profesional, con poder vernos en el ámbito de los pares para asegurar que estos somos nosotros, ¿no? Porque si no se desdibuja mucho. ¿De qué sirve ser médico en el ámbito de la familia de todos los días? Pero nosotros, al vernos entre los pares, podemos recuperar esa sensación, por lo cual todo esto que hacemos nos hace bien, porque nos permite seguir sosteniendo este rol, que es nuestro rol potente, capaz y valorado.
Bueno, esto de los ejemplos muestra que el deseo del niño de exhibirse puede sublimarse en una carrera vocacional por el teatro. El deseo infantil de la búsqueda del conocimiento del cuerpo de los padres suele ser el deseo que nos lleva a ser médicos. Esto hablando de lo muy profundo en el psicoanálisis, digamos. Pero bueno, son la búsqueda de la sublimación es algo bueno para la sociedad y para el individuo. Lo que podemos usar nosotros como instrumento para valernos en este momento es la analogía entre la conducta individual y social. Sabemos todos lo que es las diferentes etapas que irá atravesando un paciente ante una enfermedad crónica. Y esto es útil también a nivel social. Fíjense que la primera etapa es la de negación. Y no voy a nombrar a los distintos jefes de gobierno que negaron que esto se venía un problema y decían que no iba a ser nada, que lo íbamos a pasar así nomás. La segunda etapa, que es la ira o el enfado de la sociedad, cuando empieza a reclamar por qué así, por qué asá, por qué no se tomó tal conducta antes y se previno, por qué estábamos tan desarmados para enfrentar este tipo de amenaza, o el apoyo que se da al dirigente que tomó la medida que era necesaria para evitar el número de individuos contaminados. O sea, lo mismo que vemos en la persona lo podemos ver en la sociedad. O sea que si uno sabe leer y mira los diarios o mira los informativos, tiene las mismas etapas que nosotros ya conocemos, y esto nos da una herramienta para saber en qué etapa está el otro, para saber yo qué puedo ofrecer como médico, o para entenderme a mí mismo. La tercera etapa es la negociación, como lo que estamos ahora, salimos pero un poquito, salimos pero cubiertos. Sí, esta es la negociación entre el Estado, el responsable de la sociedad, y la tolerancia que el individuo en sí puede tener, y lo vamos haciendo, sí, vamos a estar juntos, pero nos vamos a cuidar, y cómo nos vamos a cuidar, y siempre esto va a requerir de ajustes periódicos frecuentes para que la gente sostenga estas actitudes. Bueno, la cuarta etapa es la depresión, ¿no? En donde en parte también estamos como que de esto no vamos a volver a lo que estábamos antes. La sociedad no va a ser como era antes. Tenemos que aceptarlo y tenemos que poder ver que, bueno, nos pasó transformarlo en una realidad que por el momento no sabemos bien cómo manejar, pero que está allí para quedarse. Y en la última etapa, que es la de la aceptación, esta que comentaba, ver cómo nos vamos a arreglar, cómo vamos a implementar aquellos instrumentos conocidos, aquellas posibilidades y conocimientos y creatividad para poder valernos con lo que de todas ellas en la situación actual de lo que nos pasa. Digamos, este abordaje nos permite ubicarnos desde lo profesional con cierto poder, cierta confianza. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, Diego, porque Si sí. quiere puede cerrar, en unos minutitos puede cerrar, no hay problema. Bueno, está bien. Entonces volvemos a la anterior. Entusiasmo y me olvido del tiempo. ¿Eh? Ahí puede volver para atrás usted. Sí, pero estoy tratando, pero no me hace caso. Ahí está. Bueno, la ansiedad. Seguimos. Ansiedad. ¿Por qué la persona se pone ansiosa ante lo que le pasa? Habíamos hablado al principio de digamos, que tiene que haber un cierto equilibrio entre la incertidumbre y la seguridad.
En la medida que la incertidumbre aumenta o disminuye la seguridad, va a haber un aumento de la ansiedad. Porque la ansiedad nos refiere a un pensamiento sobre el futuro, cómo va a ser, cómo me voy a arreglar, tengo las herramientas suficientes para hacerlo, el medio será más o menos manejable o no. Y esto va a tener que ver, parece que mis gatos se están peleando, con la conducta que la persona haya tenido o vaya implementando según sus creencias y aquellas defensas inconscientes que hablábamos al principio. Todo lo que dábamos por sentado, todos, nos fue quitado. A nosotros los médicos nos fue quitado el modo habitual en el que desarrollábamos nuestra profesión, y nuestra profesión ahora se desarrolla con un gran riesgo consciente de que ir al frente, a la trinchera, a trabajar con el paciente, que cuando viene no sabemos si está infectado o no, bueno, es diferente, aumenta la incertidumbre y disminuye la seguridad. Y produce, por lo tanto, miedo, preocupación, me voy a contagiar a los míos, etc. Si la respuesta conductual se vuelve estereotipada, por ejemplo, no puedo afrontar por el miedo que tengo, esto tiene que ver con algo previo que había en la personalidad, ¿no? O sea, que hace que se estereotipe una reacción. O con una creencia del individuo que, por ejemplo, aquel que no le importa nada, no se protege porque es tan omnipotente que a él no le va a pasar nada. Y bueno, son las distintas formas de reaccionar. La vulnerabilidad que cada uno tenga en su personalidad en cuanto a aquella relación gen-entorno va a hacer que yo interprete como peligroso, algunas o más o menos peligroso, un acercamiento, un estornudo, y genere conductas de búsqueda de seguridad como salir corriendo, alejarse. Esto que ha hecho que muchos rechacen a los profesionales relacionados con la salud en su ámbito familiar o en el edificio, ¿no? Buscan protegerse. Y bueno, esto, digamos, trae dificultades y ahí está. ¿Qué podemos, para ir terminando? La diapositiva igual van a quedar para que todos ustedes puedan seguir leyéndolas. La primera herramienta de prevención psicológica social es las relaciones que uno tiene en familia, en amistades, en lo social, que es poder poner en palabras lo que nos está pasando. Algunos lo hacen desde un punto de vista humorístico, es como pueden tolerarlo, o como mejor se vehiculiza una realidad. Recuerden que Maquiavelo decía, si has de decirles la verdad, hazlos reír o te matarán. Hablar de lo que nos pasa con los amigos, del modo que sea posible, sublimar la angustia, ocupándonos de otros, pensando en qué ayuda podemos proponer, aceptar la angustia y llevarla a otro plano, digamos las ONG que alimentan a la gente, que la cuidan, es llevar la angustia a otro plano. Reflexionar sobre lo que nos pasa, aceptar el desconcierto, aceptar el poder no estar en control. Nosotros los médicos somos controladores, debemos serlo en alguna medida, pero a veces no alcanza. Y en esta situación puede sobrepasarnos. Estar abierto a esto, lo habíamos dicho, los recursos creativos. Voy a ver la siguiente, si puedo ofrecer algo más. Bueno, había una antes, me parece. No. Bueno, también tenemos que considerar, y esta la voy a pasar rápido, si la persona que está pasando por esta situación tenía ansiedad previa, ¿no? O si no la tenía. La persona que tenía ansiedad previa va a necesitar evidencias del 100% de que va a estar bien para sentirse que no está en peligro, y eso no lo podemos ofrecer, así que ahí debemos recurrir a la ayuda de un profesional especializado.
voy a pasar. Acá tenemos lo último, disminuir el chequeo de noticias, planificar decisiones inmediatas. Hace falta poder planificar el tiempo, qué dedico a esto, qué dedico al otro, evitar, digamos, vivir sin planear todos los días, porque eso nos deja en un mar de incertidumbre. Buscar información precisa, que para esto es un home internacional para buscar información sobre el coronavirus, mantener horarios, rutinas, esto ayuda a mantener la higiene del sueño y a mantener la dinámica, ¿no? En la familia, por ejemplo, bueno, estamos un poco nerviosos, vamos a poner de 4 a 5, charlamos de todo eso que nos está perjudicando y tratamos de inventar algo para pasarlo mejor. Hacer juegos de mesa, ejercicios físicos, una o dos veces al día, todo aquello que hablamos de respiración, relajación, meditación, mindfulness. Mindfulness está cobrando un gran auge ahora en las intervenciones psicológicas porque nos hace concentrarnos en el aquí y ahora, en quién yo soy y en lo que estoy haciendo, y todo esto busca mantener el autocontrol. Bueno, si es el tiempo, yo quería hablar de esto como generalidades para, si ustedes están interesados, poder hablar sobre los trabajos que hay presentados. De hecho, quería decirles que ya hay mucha información sobre que en Estados Unidos, por ejemplo, aumentó un 78% la medicación psicofarmacológica nueva, o sea que nuevos individuos entraron a precisar por ansiedad, por depresión, por insomnio, medicación psicofarmacológica. Y bueno, esto es un índice de lo que nos está pasando, que nos dan aquellos que pueden medir o que se ocupan de medir. Muchas gracias.